Durante la primera mitad del siglo XIX hubo conflictos entre liberales y conservadores. Entre los liberales que derrotaron al ejército francés hubo diferencias. Se formaron dos grupos, los civiles, que acompañaron a Benito Juárez, y los militares, encabezados por Porfirio Díaz. Estos eran jóvenes y tuvieron una visión distinta sobre cómo aplicar las reformas liberales. Ejemplo, buscaban mejorar la relación con la Iglesia, la reorganización de la economía. Con el triunfo de la República en 1867, Juárez volvió a la presidencia. En 1871 se postuló de nuevo. Sus contendientes fueron Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Juárez triunfó y como repudió a ese triunfo, Díaz proclamó el Plan de la Noria, que exigía la no reelección. Aunque tuvo seguidores, la revuelta no se extendió, pues murió Juárez. Ante ese suceso, Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la República de forma interina. Convocó a elecciones, cuales resultó ganador. Lerdo de Tejada fue presidente de 1872 a 1876. Se enfrentó a la Iglesia porque aplicó con rigidez las leyes de reforma. Impulsó el federalismo, la separación y el equilibrio de los tres poderes, la participación pública mediante el voto y el respeto a los derechos civiles. Díaz fue elegido presidente en 1877. Los primeros años fueron de ajustes y búsqueda de la paz. Consiguió aliarse con más grupos y fortalecer su poder. Por ejemplo, pactó con los caciques regionales y puso a sus hombres de confianza al mando del ejército. Trató de unificar a los liberales y reconciliar el gobierno con la Iglesia y los conservadores. El primer periodo de Díaz duró hasta 1880. Durante su gobierno se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México, se reabrió el Colegio Militar, se firmó el Tratado de Límites con Guatemala, estableció la primera fábrica de armas en el país, fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. En 1884, Díaz volvió a ocupar la presidencia. Contó con el apoyo de políticos, militares, inversionistas, terratenientes y de la clase media. Consideraban que debía permanecer para mantener el orden y el crecimiento económico. Díaz se reeligió 5 veces consecutivas. Su gobierno se convirtió en una dictadura. El porfiriato: estabilidad, desarrollo económico e inversión extranjera. En el área económica, Porfirio Díaz buscó atraer inversiones extranjeras, para lo cual ofreció a los empresarios facilidades y ventajas para hacer negocios en México. La minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles, la producción de hilados y tejidos, las actividades bancarias y en general las comunicaciones, teléfonos, telégrafos y puertos, fueron las principales actividades económicas de la época, que atrajeron inversiones de empresarios de Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. Gracias a las inversiones extranjeras como nacionales, reactivó el comercio, se estimuló el crecimiento de las ciudades, generó empleo y se impulsó la producción agrícola. Esto permitió que mejoraran las condiciones de vida de la clase media y de los profesionistas. No obstante, los beneficios de esta prosperidad no llegaron a los otros sectores de la población, como campesinos, obreros, artesanos, jornaleros, pequeños comerciantes e indígenas. Ciencia, tecnología y cultura. A finales del siglo XIX empezó un proceso de modernización en nuestro país, al cual la vida en algunas ciudades tuvo cambios notables. En general, la tecnología transformó la vida y el paisaje de diversas regiones del país. Ejemplo, construyeron numerosas vías ferroviarias, lo que ayudó a la integración y al fortalecimiento económico de diferentes zonas del país. Los viajes en tren resultaron más rápidos, cómodos y seguros. Se introdujeron otros transportes como el automóvil, el tranvía eléctrico y la bicicleta. Permitieron mejorar el traslado de personas y sustituyeron las carretas y los tranvías tirados por mulas.
Las comunicaciones y otros avances tecnológicos modificaron la vida de los mexicanos. La generación y el uso de la electricidad se favoreció una actividad nocturna más intensa en las ciudades. Ejemplo, el cinematógrafo ofreció nuevos espacios de diversión y esparcimiento a la sociedad. La cámara fotográfica representó un medio para perpetuar escenas cotidianas y personajes de la época. Y los teléfonos se volvieron el contacto entre los comercios y las familias adineradas que tenían acceso a este medio de comunicación. Sin embargo, la introducción de estos avances hizo más evidentes las desigualdades sociales en el país y el crecimiento económico fue solo para unos cuantos. Las ciudades fueron el escenario en donde se podía observar con claridad los enormes contrastes entre ricos y pobres. Yo les voy a hablar sobre la sociedad porfiriana y los movimientos de protestas de los campesinos y obreros. Lo que sucedió fue que el gobierno continuó con el problema de la propiedad de la tierra. Esta situación provocó el descontento de los campesinos y tanto como el campo y en las fábricas, la jornada de los obreros y peones era de 12 a 15 horas diarias y recibían un salario que no les alcanzaba para sus necesidades básicas y ante esta situación los obreros se organizaron en sindicatos y asociaciones para defender sus derechos. Utilizaron la huelga como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo. La Revolución Mexicana, el maderismo y el inicio de la Revolución Mexicana. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX se formaron distintos grupos políticos que exigieron las elecciones democráticas. Francisco I. Madero fundó el Partido Nacional Antireeleccionista que lo postuló a la presidencia de la República. Como candidato viajó por el país para dar a conocer sus ideas políticas, destacando entre ellas su empeño en convertir a México en un país democrático, gobernado por la ley y en donde los distintos grupos sociales vivieran en armonía. Victoriano Huerta, quien usurpó la presidencia. Ante este hecho, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, elaboró el Plan de Guadalupe, en el que se desconocía a Victoriano Huerta como presidente y se autonombraba primer jefe del ejército constitucionalista, llamado así porque el plan exigía el respeto de la Constitución. Durante la revolución en distintas partes del país se levantaron en armas grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos. Las fracciones se organizaron en torno a caudillos como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Algunos de ellos elaboraron documentos en los que plasmaron sus ideas, como en el Plan de Ayala. El movimiento zapatista expresaba las demandas de los campesinos. El movimiento villista representó los anhelos y las necesidades de los campesinos en el norte del país. Venustiano Carranza fue gobernador de Coahuila durante el gobierno de Francisco I. Madero y a la muerte de este se convirtió en el principal líder revolucionario. En septiembre de 1916, Carranza convocó un congreso constituyente en Querétaro que elaboró y promulgó una nueva constitución para impulsar la industria y favorecer la educación. Mientras Álvaro Obregón apoyó a Carranza y se sumó al ejército constitucionalista, fue porque él coincidía en hacer a México un país próspero y moderno. Cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, Venustiano Carranza lo desconoció y se levantó en armas. Lo mismo hicieron los ejércitos de Obregón, Villa y Zapata. Además, Estados Unidos se negó a reconocer su gobierno. Ante esto, Huerta dejó el país. Carranza entró triunfante a la Ciudad de México. La Constitución de 1917. El 5 de febrero de 1917 se promulga una nueva propuesta de Constitución, y la cual en la actualidad nos rige. Esta garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, libertad de expresión y tránsito. Tres principales artículos. Artículo 3. Establece que la educación sea gratuita, laica y obligatoria. Artículo 27. Establece que las tierras, montes, agua y productos del subsuelo pertenecen a la nación. Artículo 23. Establece que las jornadas de trabajo sean de 8 horas.
lucha revolucionaria participaron miles de personas, hombres, mujeres y niños, de diferentes grupos sociales. La revolución modificó la vida de las personas, sus valores y expresiones culturales. La violencia los continuó trasladando a otras regiones. Las penurias de la guerra, el hambre y la pobreza desarraigaron a las familias enteras, practicando en medio de la guerra. Historia: la influencia extranjera en la moda y el deporte. Durante el Porfiriato, la cultura y el arte mexicano recibieron la influencia de otros países. La mayoría de las comunidades extranjeras establecidas en países españoles, alemanes, franceses, ingleses y estadounidenses aportaron algunos de sus costumbres, modas, conocimientos técnicos, laborales, culinarios y creencias religiosas que adoptaron principales los empresarios y los grupos adinerados. Las familias de las aristocracias mexicanas acostumbradas mandar a sus hijos a estudiar al extranjero, quienes en su mayoría regresaban como médicos, abogados, escritores o pintores y trabajaban nuevos conocimientos, moda e influencia. Historia: influencia en la moda. Durante el Porfiriato, la cultura y el arte de México recibieron la influencia de otros países. La mayoría de las comunidades extranjeras establecidas en el país, española, alemán, francesa, inglesa y estadounidense. La influencia extranjera. La élite mexicana adoptó rápidamente las formas de diversión de los estadounidenses, ingleses. Se fundaron clubes, casinos y centros de actividad social, deportiva y cultural.